Bueno, entonces vamos a iniciar. Ya en este momento vamos a abarcar lo que viene siendo la segunda parte de la clase que ya habíamos realizado la semana pasada. Ya en esta oportunidad, como otro de los géneros que nosotros podemos abarcar o formatos que podemos abarcar dentro de la radio, tenemos el magazine radiofónico. Recordemos que la vez pasada vimos todo el tema de entrevista, ¿no? Ahorita vamos a ver el magazine. El magazine viene siendo otro tipo de formato también muy enfocado al tema periodístico, solamente que este va mucho más ligado a la parte de entretenimiento. ¿Listo? Eso como para también nosotros tenerlo en cuenta. Dentro de lo que viene siendo el magazine, nosotros vamos a encontrar el info show. Entonces, es acá sobre todo en la televisión. Vamos que esto lo abarcamos tanto en televisión como en radio, pero lo vemos de una manera más cotidiana en televisión. Entonces, hay un concepto denominado macrogéneros. Esto, pues, debido precisamente a que la televisión, sobre todo la televisión actual, prioriza muchísimo más los contenidos que podemos determinar como infoentretenimiento. Digamos que acá, justamente esos valores de entretenimiento o esos contenidos de entretenimiento se priorizan sobre la información, porque pues es lo que mayor rating nos da, ¿sí? A pesar de que no sea tal vez lo más importante en cuanto a información o lo más relevante en cuanto a un contenido de calidad, pero como es lo que tiene mayor rating, pues es lo que se prioriza básicamente. Entonces, dentro de esos macrogéneros, nosotros podemos encontrar justamente el info show, que nosotros lo podemos enfocar a ficción, a información, a un show, al concurso, a deportes o a un tema infantil o juvenil o de educación o de religión, bueno, etcétera, a cualquier tipo de temática que pues ustedes lo quieran pues como tal ligar, ¿no? Entonces, aquí en el desglose de los géneros, digamos que correspondiente al macrogénero, nosotros vamos a encontrar este info show. Entonces, el info show básicamente lo que nos va a englobar a nosotros viene siendo estos elementos que ustedes ven en pantalla: la sátira de actualidad, el chat, el debate, el docudrama, docuserie, docusoap, que pues el docusoap viene siendo algo muy similar a lo que viene siendo una docuserie, solamente que es muchísimo más corto, o sea, no es como si fuera una serie con capítulos un poco más largos, sino más que todo con cápsulas, ¿sí? Es más enfocado a pequeñas cápsulas. Tenemos docu-comedy, entrevista, reality game, reality show y el talk show. Entonces, estos vienen siendo varios caminos o varios elementos, formatos, géneros que nosotros podemos abarcar justamente en un info show. Ese info show pues se involucra o está dentro de la categoría de los macrogéneros. Y dentro de esos macrogéneros nosotros encontramos precisamente el magazine. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros digamos que en concreto, en esta sesión, pues nos vamos a concentrar en lo que viene siendo macrogénero magazine, y pues también como el tema del info show, ¿no? Digamos que enfocando los magazines al info show o a lo que viene siendo también el talk show, que es lo que generalmente nosotros vemos en radio, ¿no? Que viene siendo un poco más hablado precisamente porque nosotros no tenemos una visual que nos genere una expectativa, como por ejemplo lo podríamos tener en un reality game o en un reality show, que sí es también muchísimo más visual, no lo podríamos abarcar en radio como lo tendríamos en cuenta en un talk show. Eliana, ¿qué es el talk show? El talk show viene siendo un programa netamente de entretenimiento en el cual nosotros vamos a abarcar diálogos, ¿sí? Entonces las personas se sientan pues en un estudio de radio, dado el caso, o en un estudio de grabación, si es televisión, y nosotros vamos a abarcar un programa en el cual se prioriza el entretenimiento, pero mucho más hablado. Entonces, pónganle ustedes como lo que viene siendo La Calle, por ejemplo, si ustedes han escuchado o han visto en TDT los programas de La Calle. Justamente ellos dan mucha prioridad al talk show. O sea, ellos hablan mucho, debaten, hacen chistes, opinan sobre ciertas situaciones, dan chismes de farándula, a veces hacen también entrevistas. Entonces, a pesar de que es entretenimiento, va enfocado al diálogo, ¿sí? Por eso se llama talk show. A diferencia de otro tipo de formatos o de géneros en el que no solamente hablan, sino que también hacen pruebas, hacen juegos, hacen otro tipo de interacciones. Entonces, eso ya no es solamente hablado, sino que también va mucho más enfocado a lo visual.
Esa viene siendo como la diferencia entre estos varios. Entonces, justamente como les comentaba, pues vamos a tener en cuenta este tipo de formatos porque si bien no son los que tengan, como les comentaba, mayor calidad en cuanto a información, en cuanto al tema de conocimiento, porque pues recordemos que los contenidos de radio y televisión siempre han tenido como el fundamento de educar, ¿no? Actualmente ya tienen ese el fundamento o el objetivo, el propósito de entretener. Entonces, vamos a tener en cuenta justamente lo que viene siendo magazine, info show enfocado a lo que viene siendo el talk show. ¿Por qué nos vamos a enfocar en el talk show? Precisamente porque nosotros estamos en una materia de taller de radio. Entonces, el talk show sería ese tipo de formato que podemos adaptar tanto a televisión como a radio. Eso pues teniendo en cuenta que si nosotros abarcamos radio en línea, también lo podríamos hacer de manera visual en el caso que también hagamos grabaciones como en las emisoras que usan en dado caso TDT. Entonces, aquí vamos a abarcar en principio o vamos a desglosar, profundizar un poquito más lo que viene siendo el concepto del magazine. Entonces, y pues sobre todo el magazine en el contexto radiofónico actual, ¿no? Entonces, aquí ya centrándonos justamente en ese magazine, pues hablamos de un espacio que nosotros podemos, digamos que definir como una modalidad de programa, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a combinar lo que viene siendo la información, la opinión, el entretenimiento, el espectáculo. Digamos que no es un programa netamente informativo, digamos que sí se puede dar una que otra información, pero es más que todo de entretenimiento enfocado al show y al espectáculo. Entonces, nosotros no lo vamos a definir tanto como por esa diferencia de los contenidos en cuanto a la estructura, sino más por el tema justamente de entretenimiento y de espectáculo. Aquí nosotros vamos a abarcar también el magazine como un formato que, pues, como les comentaba, puede ser tanto televisivo como radiofónico. Viene siendo uno de los más híbridos de todos, o sea, es un formato que nosotros podemos ajustar pues, a determinados medios y pues justamente ese es el éxito del magazine, ¿no? Que pues está muy relacionado con el propio carácter de un programa de variedades y entretenimiento, pero al mismo tiempo tiene un estilo cambiante porque lo podemos generar más como algo conversacional, algo mucho más cotidiano, como de tipo amigos, o algo muchísimo más enfocado tal vez a un tema más dramático o algo mucho más enfocado a un tema netamente de show y espectáculo, etcétera. Digamos que puede tener varios caracteres, puede tener varios enfoques, un programa de magazine, ¿no? Siempre y cuando pues sea de entretenimiento. El magazine, digamos que siempre también pues ha estado como muy ligado a lo que es el tema de la actualidad. Nosotros en un magazine, a pesar de que estamos abarcando un tema de entretenimiento y de espectáculo, la información que nosotros estemos dando, o por lo menos la que se esté dando incluso en chismes de farándula o entre lo que están dialogando las personas, ya sean presentadores o ya sean locutores, tiene que ser un tema de actualidad, ¿sí? Así sea de farándula, pero igual tiene que ser siempre de actualidad porque recordemos que de todas maneras estamos abarcando un tema en parte periodístico y un tema en parte que pues es de interés del consumidor y pues sí o sí, así sean netamente chismes, pues tienen que ser chismes actuales o entretenimiento actual, un espectáculo actual. Eso para nosotros generar igualmente un enganche. Entonces, pues como les comentaba, viene siendo como uno de esos aspectos o una de esas características, pues justamente más importantes y que van a fundamentar la idea del programa, ¿no? Y que pues a partir de eso se desarrolla justamente como dando, pues brindando un resultado final que se va a transmitir como un carácter pues tanto informativo como de entretenimiento, pero siempre dándole un foco o una prioridad a lo que es el entretenimiento. Digamos que acá lo que viene siendo la generalidad justamente en las cadenas que son más que todo generalistas o lo que nosotros podríamos llamar como los medios también tradicionales, es que justamente esos ambos aspectos de información, entretenimiento, se van entrelazando a lo largo del programa, ¿no? Y la idea es que se genere esa combinación de secciones centradas en noticias de la actualidad, sea política, economía, social, digamos que en algún momento poder hablar de esos temas. Entonces, les voy a poner acá un ejemplo que es algo que va mucho más enfocado al tema televisivo, que es, por ejemplo, este programa, ¿cómo es que se llama? Este programa de la red.
Entonces, en la red, por ejemplo, es un ejemplo muy básico. Puede que en un chisme, como de que a tal presentadora la robaron el día de ayer en una de las zonas del norte de Bogotá. Entonces dan el chisme y cuentan, sale la vieja llorando en un video y atacada y demás. Entonces ahí ya se forma el show, el espectáculo, el chisme de farándula, pero lo ligan a una información que es un poquito más actual y que también es un poquito más periodística, pero no lo muestran como tal. Entonces, digamos, pueden decir o comentar entre los diferentes presentadores. Como que no, es que lo que le pasó a la presentadora es algo terrible porque pues es que los índices de robo han subido muchísimo en Bogotá y pues no solamente le ha pasado a la presentadora, también le ha pasado a varios famosos, entonces la inseguridad está terrible en Bogotá, etcétera. Entonces, en ese diálogo, en esa conversación que se está dando, si bien le estamos dando una prioridad a lo que viene siendo el chisme, ¿no? El espectáculo, el show, también se está tocando un tema que también puede ser de relevancia en general para el televidente o para el oyente, ¿no? Que viene siendo la información actual de que los robos en Bogotá o la inseguridad en Bogotá ha subido en los últimos meses o las últimas semanas, ¿sí? Digamos que viene mucho más disfrazado a como nos lo darían en una noticia tipo, pues, noticiero precisamente. Entonces, justamente lo ideal es que nosotros, si queremos abarcar un contenido de calidad en este tipo de formatos, lo hagamos de esa manera, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros también podemos hacer es abarcar entrevistas, ¿no? Siempre en el magazine nosotros podemos incorporar entrevistas. Acá la entrevista no sería el macrogénero, porque sería macrogénero si nos enfocamos solo en la entrevista. Pero en este caso, nosotros incorporamos como una herramienta de interacción y en parte también como de, como una dinámica, como darle dinámica al programa, ahí sí incorporamos la entrevista a ya este macrogénero como magazine. Aquí nosotros, digamos que también tenemos en cuenta que los magazines generalmente se van a dar en horarios de día, tipo mañana, pero pues, bueno, sí, tipo mañana se puede brindar como tipo tarde. Generalmente los magazines no los vamos a ver en horarios nocturnos, a menos de que de pronto estén tocando temas como que no sean de horario familiar. Incluso hay algunos canales, ay, yo no me acuerdo si era en Canal 13. Bueno, en uno de los canales nacionales había un magazine nocturno, pero pues era un magazine que tocaba temas netamente para adultos y ese sí lo daban en la noche, pero pues claramente por la temática que conlleva. Pero generalmente los magazines se hacen en horario de la mañana, tarde, o sea, tipo, por ejemplo, como Muy Buenos Días o como programas de ese estilo. Es que ya ahorita hay otros, pero no recuerdo bien cómo se llaman, pero son algo así muy similar, como tipo magazine, solamente que estos tienen un foco también en cuanto a lo que viene siendo no solo talk show, sino que ellos también se enfocan muchísimo en lo que vienen siendo entrevistas o en lo que vienen siendo debates o en lo que viene siendo también reality game, o sea, algo muy similar, no es como tal reality game, pero pues muchas veces tienen invitados, les hacen entrevistas y de paso los ponen a jugar o a interactuar o a hacer como cosas de ese estilo. Aquí nosotros ya tocando el tema de la franja horaria justamente, vamos a abarcar o a generar como unas diferencias que nosotros podemos encontrar dentro del magazine. Digamos que acá, dependiendo de la franja horaria, nosotros vamos a tener en cuenta asimismo una puesta en escena de ese macrogénero. Digamos que acá, como yo les comentaba, generalmente en la noche nosotros vamos a tener temas que sean casi siempre netamente para adultos o que sean muchísimo más reflexivos. Por ejemplo, acá como lo tenemos, hagan de cuenta también un tipo de programas como hay un programa que es de Blue Radio, que también tenía su espacio tanto radial como en la televisión. Y ellos abarcaban diferentes temas o debates o noticias o sátiras en torno a los temas políticos y económicos. Entonces, teniendo en cuenta esas sátiras, teniendo en cuenta que era algo mucho más reflexivo en torno a temas políticos y económicos, lo daban súper tarde. Creo que eso igual lo daban como entre 11 11 y media de la noche. Estaban dando ese programa tanto en televisión como en radio.
Entonces, eso también como para tenerlo en cuenta en este tipo de formatos nocturnos, ¿no? Tiene un ritmo, a pesar de que es entretenimiento, va un poco más enfocado a lo informativo. Tenemos lo que viene siendo la mañana. Entonces, nosotros en lo que viene siendo programas de la mañana abarcamos con un ritmo mucho más rápido, digamos que un poco más formal en cuanto al lenguaje. Vamos a tener precisamente una parte informativa del programa, digamos que tanto en noticias o en lo que es, por ejemplo, pasar de una sección a otra. Generalmente lo que hacen es que colocan un magazine largo en la mañana y ese magazine da paso al noticiero, que es lo que generalmente se hace en los canales nacionales, por ejemplo. Entonces es mucho más rápido, aunque es un poco más formal. Digamos que cuando decimos formal no nos referimos a que el magazine sea como tipo noticiero, sino es de que no utilizan malas palabras, como que no van a hablar de temas que no estén acorde a todo tipo de público, etcétera, ¿no? Y pues asimismo se genera un poco más de información porque al ser un programa en la mañana se pueden tomar temas que han sucedido al día anterior de actualidad, ¿sí? Como Chivas, incluso Chivas vienen siendo esas noticias, o sea, en periodismo, pues vienen siendo esas noticias de última hora que se lanzan como el primer medio que lo saque prácticamente, esas son las Chivas. Tenemos el horario de la tarde, ¿no? Entonces, en esos espacios de la tarde, nosotros ya hablando como de fronteras entre información y entretenimiento, están como un poquito más difusas, por decirlo de alguna manera. Digamos que acá el presentador o el locutor pues va a adquirir un tono muchísimo más relajado, mucho más informal. Va a invitar durante pues la parte del programa al diálogo a diferentes colaboradores o invitados, al público, intervienen llamadas telefónicas, digamos que al ser precisamente un programa mucho más casual en horas de la tarde, pues asimismo se va a generar más interacción. Eliana, o sea, el magazine no debe durar todo el día, no porque viene siendo un formato, o sea, aunque es un formato más largo, como por ejemplo a diferencia de una entrevista, pues no debe durar tampoco todo el día porque pues también va a tender a aburrir. O sea, de hecho hay programas incluso nacionales que tienen un tipo de formato magazine y el hecho de que dure toda la mañana pues ya incluso puede llegar a aburrir. Entonces lo ideal es que no dure tanto, ¿listo? O sea, siempre manejando como un término medio en cuanto al tiempo. Bueno, entonces en la tarde, como les comentaba, como es mucho más relajado, pues también incorporamos muchísimo más la interacción tanto entre los invitados como con el público, etcétera. Digamos que aquí, justamente lo que se destaca en los magazines de la tarde es como la naturalidad y lo que viene siendo la cercanía del espectador, ¿no? Ya en cuanto a esos temas en los que de pronto prima también como información, no tanto a lo político o económico, sino como otro tipo de temáticas que se puedan abarcar, como temáticas un poquito más como matinales, y pues que igual se genere un entretenimiento. Ahí también se pueden generar, por ejemplo, juegos o cosas pues similares. Bueno, en los magazines nocturnos, y ya como les había dicho hace un momento, es mucho más analítico, mucho más reflexivo. Acá generalmente o no es que haya mucho humor o se abarca un humor de tipo sátira o incluso humor negro, porque pues ya está mucho más enfocado a otro tipo de público, etcétera. Aquí digamos que como tal la puesta en escena justamente de los magazines, pues también es similar en como todas las cadenas o en varios medios, ¿no? Y pues se va a basar principalmente en lo que viene siendo la sucesión de varias secciones, ¿no? De varios invitados. Entonces, como el magazine generalmente es un macrogénero que es largo, o sea, como les comentaba, por ejemplo, generalmente nosotros en nuestros canales nacionales son magazines largos que pueden durar 2, 3 horas mm, en promedio. Entonces, vienen por secciones, ¿no? Entonces, primero se hace como no sé, una bienvenida al público, se hace el talk show, traen un entrevistado, siguen hablando, como debatiendo, ya después traen otros invitados y los entrevistan y hacen también como unos juegos, interactúan con el público, etcétera, ¿no? O sea, se hacen diferentes dinámicas, secciones a secciones, precisamente al ser un macrogénero que generalmente es largo.
Aquí, pues como yo les comentaba, si bien en la mayoría, o sea, mañana, tarde, pues damos un enfoque de entretenimiento, también pues podemos dar en determinadas secciones una priorización o un enfoque algo mucho más informativo, ¿no? Así sea de cultura, así sea de pronto de arte, de pronto cosas también enfocadas al entretenimiento, pero mucho más informativo, como pues por ejemplo si hay una campaña de algún índole o si hay algún evento cultural o si, bueno, lo que ustedes se imaginen que sea entretenimiento, pero que nosotros también lo podamos enfocar a lo que viene siendo la información, ¿no? Igual es que eso depende también muchísimo de la comunicación que como tal nosotros vayamos a estar pues otorgando a ese programa. Si nosotros colocamos un locutor o un presentador que sea tipo noticiero, que sea súper serio, o que no interactúe tanto, o que sea mucho más enfocado a un debate mucho más agresivo, como un debate político, por ejemplo, pues no va a funcionar. No va a funcionar que le pongan pues temas de entretenimiento, temas como muy de espectáculo. Entonces, lo ideal es que también pues los profesionales que estén ahí ubicados, tanto locutores como presentadores, pues en general tengan un tipo de comunicación que se acople a lo que nosotros estamos abarcando, como de tipo espectáculo, show, etcétera. Por eso es que generalmente, pues si ustedes se han dado cuenta, en ese tipo de programas colocan personas que sean supremamente extrovertidas, que les guste mucho el show, que sean exageradas, como por ejemplo en la red. Por ponerles nuevamente el ejemplo, si ustedes ven los presentadores de la red, pues ellos son súper extrovertidos, ellos se muestran como las personas más optimistas, incluso entre ellos se echan pullas y demás, porque pues eso genera una dinámica en lo que viene siendo el programa. Todo el tiempo son súper exagerados con las cosas que hacen. Entonces, todo eso a nosotros nos va a recalcar y nos va a enfocar muchísimo más el programa a lo que viene siendo el tema de espectáculo y de show. O sea, eso no es solamente por poner ese personaje ahí porque sí, sino es por dinamizar también el programa y por generar, pues en parte un atractivo, ¿sí? Y pues mayor visibilidad de ese tipo de programas. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta lo que viene siendo, pues, precisamente en cuanto a la franja horaria en la que se emiten, mañana, tarde o noche, pues precisamente vamos a tener en cuenta una estructura del formato, ¿no? Que para nosotros es importante que sí o sí exista una estructura del formato porque es lo que nos va a ayudar a organizar ese programa, nos va a ayudar a tener un punto de partida en el espacio, donde pues nos vamos a basar en diferentes asuntos actuales, interés general o testimonios, de pronto en qué sección vamos a tener presencia de especialistas o de invitados en general. Digamos que todo esto en cuanto a estructura del formato nos va a permitir tener mayor organización, dar cabida a lo que viene siendo una participación organizada, tanto de los invitados como de una participación de los mismos oyentes o de los espectadores, si es que es televisión, o sea, por ejemplo, llamadas telefónicas o por redes sociales, etcétera. Entonces, lo ideal es que nosotros pues tengamos en cuenta justamente este tipo de estructuras. Entonces, en cuanto a formatos géneros, recordemos que nosotros podemos abarcar lo que viene siendo entrevistas, noticias, reportajes, comentarios, música, debate, humor, controversia. Todo esto nosotros lo podemos abarcar dentro de ese macrogénero, solamente que le vamos a dar un foco muchísimo más de espectáculo, de entretenimiento. En cuanto a punto de partida, nosotros pues bien podemos tener selección de temas por interés general, digamos que eso abarcándolo, por ejemplo, en magazines de tipo mañana, tarde, personajes de interés público, claramente el personaje que en ese momento esté en tendencia, el que haya generado polémica, es el que van a invitar a ese magazine, precisamente por el tema del espectáculo y de la actualidad. Entonces, siempre ustedes van a ver que están ahí los famosos o el que hizo algo que generó una polémica social, entonces va a estar ahí, etcétera. Invitados especialistas, pues igual siempre vamos a tener invitados que nos apoyen en algún tipo de información que estemos dando, así está enfocada en el entretenimiento. Recordemos que es un formato que surge del periodismo y el periodismo siempre va a buscar tener unas fuentes que nos verifiquen la información. O sea que si, por ejemplo, el presentador está hablando, digamos que no metamos
temas económicos o cosas así. Si en un programa se está hablando, por ejemplo, de temas de maltrato por género, ¿sí? Ya sea a la mujer o ya sea al hombre. Entonces van a invitar a alguien, a una psicóloga, por ejemplo, a una psicóloga que nos hable de por qué se da el maltrato hacia la mujer o por qué se da el maltrato hacia el hombre en una relación amorosa, por ejemplo, ¿sí? Y eso lo pueden abarcar en ese talk show, en ese magazine. Entonces sigue siendo un programa de entretenimiento porque pues siempre va a existir un tema igual de diálogo, de mofa, de que pues no falta el que haga sus chistes de que le pegaron a Pepito Pérez, de que la esposa le pegaba y demás, pero igual se genera también una información. Y esa información se apoya a partir de un especialista, porque claramente un tema ya de estos, pues igual sigue siendo serio, que a pesar de que se está colocando en un formato de entretenimiento y de espectáculo, debe estar apoyado por un experto, ¿sí? Y pues que lo fundamente dentro de lo que viene siendo todo el tema de farándula. Y pues acá abarcamos también pues la participación del público y demás. En cuanto a puesta en escena, nosotros vamos a tener en cuenta la cercanía justamente tanto de los que están en ese momento, sean locutores, sean presentadores, la cercanía entre ellos, la cercanía con el público, ¿no? Qué tanta interacción va a haber con el público. A veces hay interacción con el público y en otras ocasiones puede que no exista ninguna interacción. Eso depende cómo se quiera manejar. Locutores dinámicos, como lo que les comentaba yo ahorita, tanto locutores como presentadores deben tener una comunicación completamente dinámica y pues manteniendo siempre, ojalá, la comunicación asertiva, pero pues muy dinámica. El tema de los invitados, ya sean invitados que de pronto sean de interés público o ya sean especialistas, y personajes especiales. Generalmente los personajes especiales vienen siendo personajes que son muy difíciles de conseguir. Entonces, que si por ejemplo en un programa yo tengo un magazine y yo como personaje de interés público, no sé, invito, ¿a quién se me ocurre? Invito a EPA Colombia. Entonces, yo invito a la EPA Colombia que venga y me diga acá las cosas de sus queratinas y de por qué está botando billetes por un No. helicóptero. Y como personaje especial, yo invito entonces a un personaje que pues claramente es de interés público, pero que tiene una relevancia social muchísimo más amplia. Entonces, como personaje especial, yo voy a invitar a Residente de Calle 13, que pues si ustedes ven también temas de farándula, ya saben lo que ha pasado con Residente y J Balvin, ¿no? Entonces, invito a estos dos personajes. Los dos, si ustedes se dan cuenta, son de interés público, pero hay mucha diferencia entre interés público, que viene siendo también un poco más local, a lo que viene siendo un personaje especial que también es de interés público, pero que tiene una relevancia muchísimo, muchísimo más amplia, y no solamente a nivel local, sino nacional, internacional. Entonces, eso a nosotros nos va a marcar también una distinción en el programa, ¿no? Aquí nosotros vamos a abarcar dentro de esta estructura igualmente unos reconocimientos de la identidad de ese programa. Entonces, en la cabecera, que siempre vamos a tener cabecera en cualquier tipo de programa, vamos a tener la identidad del programa, la presentación o el saludo, la bienvenida, todo claramente con los locutores que sean muy dinámicos, ¿no? Porque a partir de esta cabecera y la identidad del programa se genera una recordación y un posicionamiento. Abarcamos las secciones, ¿no? Entonces, en cada sección nosotros vamos a tener en cuenta los temas que se van a tratar o el tema que se va a tratar en esa sección, los diversos géneros, o sea, por ejemplo, si vamos a tener entrevista, ¿sí? Si la vamos a incorporar o no, si vamos a tener debate, opinión, una interacción, etcétera. Y el final, que pues claramente viene siendo la conclusión de todo lo que se habló, se despiden los invitados, se despiden los locutores o los presentadores, se les invita al siguiente programa, etcétera. Viene siendo pues en general el cierre del programa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar abarcando. Ahora, nosotros acá, bueno, digamos que eso en cuanto a la temática justamente de hoy, ¿no? Aquí ustedes tienen un PDF que lo ideal es que lo revisen. Es un PDF que trata del magazine en la radio española. En España fue donde ellos iniciaron con lo que viene siendo el magazine en radio, porque generalmente el magazine se abarcaba sobre todo en televisión por el tema de los juegos, el espectáculo, etcétera, etcétera. Se abarcaba más que todo en televisión.
Y en España fue donde empezaron a involucrar o a transformar el magazine a lo que viene siendo la radio. Entonces aquí ustedes lo que van a encontrar es justamente pues un PDF bien cortico sobre eso, pues si lo pueden leer, si tienen el tiempo, ahí está. Es bien chiquito para que ustedes lo puedan revisar. En esta misma semana, semana número 9, ustedes van a encontrar a partir del día de mañana una sección de actividades, o sea, aquí antes de la grabación, van a encontrar la sección de actividades en la que van a encontrar el tercer cuestionario. ¿Listo? Eso para que ustedes, por favor, lo tengan en cuenta. Igual yo les voy a enviar a ustedes un mensaje, pues acá por la plataforma en el que van a encontrar la información pertinente. Vamos a contemplar los temas de lo que viene siendo semana 7, semana 8, semana 9. ¿Listo? Tres temáticas como tal. Entonces, semana 7 que fue podcast, semana 8 que fue formatos de contenido y semana 9 que es lo que abarcamos el día de hoy con magazine radiofónico. Recuerden que el tema de los PDFs no se incorpora en el cuestionario, solamente lo que abarcamos en las presentaciones, o sea, esta es la misma que yo estoy usando acá para explicarles el tema. Entonces, lo que está en las presentaciones y lo que se les explicó en la sesión. ¿Listo? Eso es lo único que se abarca en el cuestionario. Lo que sean PDFs, lo que ustedes ven acá como PDFs, son contenidos alternos que pues la idea es que ustedes los visualicen para que tengan un apoyo adicional a lo que se les explicó en la clase, ¿no? Pero no es como tal para que pues para incluirlo en los cuestionarios. Entonces, eso para que ustedes, por favor, lo puedan, pues justamente tener en cuenta. No sé si hasta el momento que este viene siendo, pues justamente una de esas, de estos temas que son más cortos, que pues la idea era precisamente como abarcarlos antes de hacer algún tipo de ejercicio práctico. Lo ideal es que en la semana 11, de una vez les comento, en la semana 11, lo ideal es que nosotros podamos hacer un ejercicio práctico, ¿listo? Eso para que ustedes pues se vayan alistando y de todas maneras la siguiente semana yo les comentaré cómo es que lo vamos a realizar. Entonces, no sé si hasta el momento ustedes tengan alguna duda, los que están conectados, si tienen alguna duda respecto a la temática que acabamos de ver, sobre el cuestionario, sobre el proceso que llevamos hasta ahora, o si tienen todo claro. Gracias por su atención, su participación como siempre y pues que pasen una feliz noche. Estamos hablando.